El siguiente tipo de gráfico que estudiaremos es el de cotizaciones. Este tipo de gráfico es utilizado por analistas financieros que trabajan realizando trading y que, por ejemplo, desean hacer análisis con medias móviles, que también es un tema que estudiaremos más adelante en nuestra sesión de herramientas estadísticas. Pero para poder trabajar con las medias móviles, por ejemplo, requieren que los precios de los activos que están negociando estén graficados no simplemente como líneas, sino en algunas veces mediante velas japonesas. Asimismo, también pueden incluir en su análisis de los gráficos con velas japonesas los volúmenes de negociación. Con esta herramienta podemos graficar ambas cosas: los precios mediante velas japonesas, que nos permitirán ver para un mismo punto 4 valores. Podremos ver así el precio de apertura, el precio de cierre, el valor máximo y el valor mínimo que tomó ese activo en un punto específico del tiempo. Y también podremos graficar los volúmenes mediante barras, por ejemplo, como podemos observar en el gráfico de la derecha. Las velas japonesas, que están en blanco y en negro, en blanco cuando son velas alcistas y en negro cuando son velas bajistas, es decir, cuando el precio subió o bajó, y las barras en azul, que representan el volumen de negociación. Para poder acceder a esta herramienta tenemos que situarnos en la pestaña Insertar, luego en la caja de gráficos elegir el tipo de gráfico de cotizaciones. Ahora pasaremos a la hoja de Excel para realizar un gráfico de este tipo. Como podemos ver, nos encontramos aquí con una pequeña base de datos en la que se muestran el volumen de negociación, así como los precios de apertura, de cierre y máximo y mínimo de la acción NFLX, que es de la empresa Netflix. Estos datos los hemos obtenido de la página Yahoo Finance. Ahora, lo que queremos hacer es reproducir ambos gráficos, uno incluyendo el volumen de negociación y otro en el que solo mostraremos los precios mediante las velas japonesas. Para el primer caso, donde solo mostraremos las velas japonesas, lo que tenemos que hacer es seleccionar simultáneamente los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, en ese orden, empezando por el precio de apertura, luego el valor máximo, el valor mínimo y luego el precio de cierre. Tenemos aquí las fechas, pero no las vamos a seleccionar. Entonces, seleccionamos apertura, máximo, mínimo y cierre, todos los valores. Luego nos dirigimos a la pestaña Insertar y en la caja de gráficos nos situamos en el botón de Insertar gráfico de cascada o cotizaciones y elegimos cotizaciones, pero del tipo de velas japonesas, en el que incluimos apertura, máximo, mínimos y cierre. Una vez que le damos clic, obtenemos nuestro gráfico. Ahora pasaremos a editar los ejes. Primero, queremos que aparezcan, en vez de números del 1 al 22, queremos que aparezcan las fechas. Para ello le damos clic derecho y elegimos seleccionar datos. Luego en la parte derecha editamos esos números y los reemplazamos por las fechas. Luego de dar 2 veces aceptar, vemos que nuestro gráfico ya nos muestra las fechas. Sin embargo, vemos que con respecto al gráfico de arriba, vemos que nuestras velas están muy separadas. Y esto se debe a que, al haber incluido las fechas en el eje horizontal, estamos perdiendo valores. Estamos incluyendo más valores de los que tenemos, debido a que en estos precios no se están incluyendo los días sábado ni domingo, solo de lunes a viernes. Es por ello que aquí podemos ver que de 24 pasa a 27, siendo que el 25 y el 26 fue fin de semana. Entonces, al incluir fechas en el eje horizontal, estamos agregando también los fines de semana, porque Excel está reconociendo el formato fecha. Entonces tenemos que cambiar este formato a un formato de texto. Lo que haremos es seleccionar el eje horizontal y darle doble clic. Luego en la parte derecha tenemos el recuadro de formato de eje. Y ahí vemos que nos está dando como opción de eje que el tipo de eje lo está seleccionando automáticamente en función de los datos. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo y elegir eje de texto, porque si elegimos eje de fecha sería lo mismo, estaría reconociéndolo como fecha. Entonces cuando seleccionamos eje de texto, vemos que las velas japonesas dejan de estar separadas, porque ya no estamos incluyendo los días sábados y domingos, y eso lo podemos comprobar mirando la parte que estoy seleccionando. Vemos que del 24 pasa al 27 de junio, dejando ya de lado 25 y 26 que fueron fin de semana. Ahora modificaremos el título del gráfico y le pondremos NFLX.
Ahora, si queremos que nuestras velas estén un poco más pegadas, tendríamos que cambiar su tamaño. Dándole doble clic, podemos modificar el ancho del intervalo. Vemos así que las velas se hacen más grandes o más pequeñas, respectivamente, según agrandemos o achiquemos el ancho del intervalo. Finalmente, cambiaremos el nombre de cada una de las series. Para ello seleccionaremos la leyenda, le daremos clic derecho y elegiremos seleccionar datos. Ahora vemos que en la parte izquierda aparecen estos nombres, serie 1, serie 2 hasta serie 4, y los modificaremos. Seleccionaremos serie 1 primero y luego modificar. Ahora su nombre será apertura. Igual para serie 2, que se llamará máximo. Serie 3 se llamará mínimo y serie 4 se llamará cierre. Luego aceptamos y vemos que nuestro gráfico ya está muy similar al gráfico que queríamos reproducir. Ahora pasemos al segundo caso, el gráfico de cotizaciones en el que incluiremos el volumen. Entonces, para ello seleccionamos ya no solo los valores empezando por apertura, sino también incluimos volumen. Una vez seleccionados los datos, nos dirigimos a la pestaña Insertar y en el cajón de gráficos elegimos el botón de gráfico de cotizaciones y seleccionamos gráfico con volumen, apertura, máximo, mínimo y cierre. Y vemos que así obtenemos un gráfico muy similar al que tenemos en la parte de arriba. Lo que tendríamos que hacer ahora sería modificar el eje, seleccionando los datos que queremos que aparezcan, que son las fechas. Aceptamos. Nuevamente vemos que aparecen los fines de semana, entonces para ello damos clic derecho en las fechas y elegimos dar formato al eje. Luego en el recuadro de opciones de eje elegimos eje de texto. Así desaparecen los fines de semana y ahora lo único que tendríamos que hacer es modificar la leyenda. Le damos clic derecho y elegimos seleccionar datos. La serie 1 la modificaremos por volumen. La serie 2 será apertura. La serie 3 máximo. La serie 4 mínimo. Y la serie 5 cierre. Luego aceptamos. Y vemos que nuestro gráfico ya está más similar al gráfico que queríamos copiar. Finalmente modificamos el título y hemos concluido con nuestro tipo de gráfico de cotizaciones. Ahora pasaremos a estudiar el siguiente tipo de gráfico. Y el siguiente tipo de gráfico que estudiaremos es el gráfico combinado. Este tipo de gráfico nos permite representar en un mismo gráfico más de una variable. En este caso tenemos ejemplos en el que se ha graficado dos variables. Y como podemos ver, ambas variables pueden ser del mismo tipo, es decir, por ejemplo, en el primer caso de la izquierda, ambas variables están graficadas como líneas, o en el segundo caso de la derecha, una de las variables está graficada como línea y la otra variable está graficada como columnas. Y cada una de ellas puede tomar un eje distinto. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda vemos que ambas variables toman el mismo eje porque sus valores son muy similares. En cambio, en el ejemplo de la derecha, vemos que tenemos un eje para cada variable. Un eje vertical a la izquierda para la variable inflación, que toma valores hasta 2.5, y un eje vertical a la derecha para la variable tasa de interés, que toma valores solo hasta 0.16. Para poder acceder a este tipo de gráficos tenemos que seguir la ruta de dirigirnos a la pestaña Insertar. Luego en la caja Gráficos tenemos que elegir el botón de cuadro combinado. Ahora, para ver un ejemplo de cómo realizar este tipo de gráfico, pasaremos a la hoja de Excel. Y aquí tenemos los gráficos que veíamos en la presentación, los cuales los volveremos a realizar. En el primer caso, tenemos que se ha graficado la tasa de interés y la inflación desde 1970 hasta el 2014. Entonces, como debemos abarcar en el primer caso la totalidad de los periodos, desde enero de 1960 hasta diciembre del 2014, lo que haremos será seleccionar ambas variables
en este caso tasa de interés e inflación, y nos dirigiremos a la pestaña Insertar y elegiremos Línea. Vemos que obtenemos un gráfico muy similar al que intentamos reproducir. Sin embargo, no hemos utilizado el botón de gráfico combinado, ya que estamos haciendo un gráfico en el que ambas variables están representadas por el mismo tipo de gráfico. En el siguiente ejemplo veremos que sí tenemos que realizarlo de manera distinta, porque ahí las variables están graficadas de dos formas distintas. Pero en el ejemplo que estamos trabajando actualmente basta con seleccionar línea de frente. Una vez que tenemos ya seleccionado nuestro gráfico, lo que haremos será pasar a editar la leyenda. Para ello damos clic derecho y seleccionamos datos. Modificamos los nombres de las series. La serie 1 en este caso se llamará tasa de interés, que es Intrate, que viene de Interest Rate. Aceptamos. Luego modificamos la serie 2, que llevará el nombre de Inflación, y aceptamos. Ahora solo queda modificar el título del gráfico y escribimos tasa de interés y variación porcentual de la inflación. Habíamos olvidado modificar el eje horizontal con las fechas. Para ello damos clic derecho y elegimos seleccionar datos. Luego en la parte derecha editamos los números y los reemplazamos por las fechas. Y presionamos aceptar y aceptar. Y aceptamos. Como podemos ver, ya tenemos nuestro gráfico con el eje horizontal con las fechas. Sin embargo, vemos que hay una diferencia con el caso anterior, debido a que en el que estamos trabajando ahorita vemos que las fechas están muy amontonadas y nosotros queremos representar nuestro gráfico con las fechas más separadas. Y para ello tenemos que hacer lo siguiente. Damos doble clic en las fechas y cuando tenemos a la derecha la opción de modificar el formato de eje, elegimos la opción Etiquetas. Y en Etiquetas modificamos el intervalo de las etiquetas, que está como automático, pero ahora especificaremos una nueva unidad de intervalo. Vemos que cuando aparece 1, nuestro eje se torna demasiado cargado, y como nos dice que podemos digitar un número entero comprendido entre 1 y 255, elegiremos por ejemplo 120. Y vemos que el eje ahora ya muestra datos separados tal como estábamos buscando. Si elegimos 100 y así podemos ir eligiendo distintos números. Ahora sí nuestro gráfico es mucho más similar al gráfico que estábamos intentando reproducir. Bien, ahora en el segundo caso, ya con un gráfico que muestra dos variables graficadas de forma distinta, haremos lo siguiente. Vamos a seleccionar ambas variables, todos sus datos, y cuando los hemos seleccionado nos dirigimos a la pestaña Insertar y en la caja de gráficos no elegimos ningún botón todavía, sino nos situamos en esa pequeña flechita que aparece en la parte inferior derecha en el extremo y le daremos clic. Luego elegiremos todos los gráficos y en la parte inferior veremos que aparece cuadro combinado. Seleccionamos cuadro combinado y luego tenemos ambas variables como serie 1 y serie 2. Queremos que la primera de ellas aparezca como columna y que la segunda aparezca como línea. Y así es como realizamos un gráfico combinado. Sin embargo, en el gráfico que intentamos reproducir vemos que los datos van solo de 2013 a 2014. Entonces realizamos nuevamente la selección. Ahora solo incluyendo datos desde 2013 hasta 2014, es decir, de 2 años. Ahora hacemos nuevamente lo mismo, pestaña Insertar, caja de gráficos y en la flechita inferior hacemos clic, elegimos todos los gráficos y cuadro combinado. Vemos que por defecto nos arroja un gráfico con una sola columna y es por ello que las barras aparecen muy pequeñas, debido a que estamos utilizando un mismo eje para ambas variables cuando la escala de ambas variables es distinta. Por lo tanto, vamos a pedirle a Excel que para la serie 1, que es la tasa de interés, nos muestre un eje secundario. Le damos clic en eje secundario y vemos que automáticamente aparece un eje a la derecha que es para representar los datos de la serie 1.
Y así tenemos un gráfico más coherente. Luego en serie 2 lo dejamos como línea, pero también podríamos modificarlo. Sin embargo, lo vamos a dejar como línea y aceptamos. Voy a cortar este gráfico con control X para pegarlo arriba y poderlo comparar. Luego control V y aparece mi gráfico, que ya es muy similar al gráfico que aparece arriba, que es el que intentamos reproducir. Lo siguiente que haremos es modificar el eje horizontal para que aparezcan las fechas. Para ello seleccionamos datos y en los números editamos. Van a ir desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014. Luego también editaremos los nombres de las series. En este caso, la serie 1 será modificada para que se llame Interest Rate y la serie 2 será la inflación. Aceptamos y vemos que ya hemos modificado los nombres de las series, pero no modificamos las fechas. Entonces nuevamente seleccionamos datos, elegimos las fechas y aceptamos. Y ahora vemos que ya aparece nuestra leyenda modificada y nuestro eje horizontal también modificado. Ahora cambiaremos el título del gráfico y digitaremos tasa de interés y variación porcentual de la inflación. Tenemos también que agregar ejes a nuestro gráfico. Agregamos los elementos que son horizontal. No, horizontal no lo vamos a agregar, vamos a agregar el eje vertical. El eje vertical primario y el eje vertical secundario. Luego modificamos los nombres de estos ejes. El primero de ellos es variación porcentual de la inflación y el segundo es la variación porcentual de la tasa de interés. Igualmente podemos hacer que nuestro eje horizontal de las fechas sea más o menos separado. Para ello nos vamos a etiquetas y en unidad de intervalo podemos digitar 100 por ejemplo, que es demasiado, o 20 o 5 y así hasta encontrar la separación que estamos buscando. En este caso con 5 coincidió con el mismo gráfico que queríamos reproducir. Y es así como realizamos un gráfico combinado. Ahora pasaremos a estudiar nuestro último tipo de gráfico. El último tipo de gráfico que estudiaremos son los minigráficos. Con estos gráficos lo que podremos hacer es realizar un primer análisis visual del comportamiento de una variable, porque la forma en cómo se muestran ellos son mediante unos pequeños gráficos, tal como su nombre lo dice, son minigráficos que se muestran al lado de las variables que estamos analizando. En este caso tenemos las variables de manera horizontal y en una celda a la derecha de cada variable está el minigráfico. De esta forma tenemos aquí valores para variables como tasa de interés, inflación, producción y desempleo que van desde enero de 2013 hasta junio de 2014. Y con esta herramienta podemos saber que en ese periodo de tiempo la tasa de interés tuvo un descenso, que la tasa de inflación se mostró variable pero con cierto grado de estacionariedad, que la producción fue creciente pero tuvo un pico de caída en medio de este periodo, al igual que el desempleo, creciente pero con un pico, también más o menos entre febrero o marzo del periodo de análisis. La ruta para poder acceder a este tipo de gráficos es mediante la pestaña Insertar y luego haciendo clic directamente en Minigráficos. Ahora, para realizar un gráfico con esta herramienta pasaremos a la hoja de Excel. Aquí en la hoja podemos ver el mismo ejemplo que teníamos en la presentación. Tenemos las 4 variables, el periodo y queremos realizar el gráfico de estos pequeños minigráficos. Entonces para ello vamos a insertar bordes en estas celdas donde irán cada uno de los minigráficos. Ahora los insertamos. Nos vamos a la pestaña Insertar, seleccionamos primero los datos y luego hacemos clic en uno de los botones que aparecen en el cajón de minigráficos. En este caso queremos un minigráfico de línea, le damos clic y nos dice que elijamos el rango de datos. En este caso ya lo hemos seleccionado.
Sin embargo, si no lo hubiéramos seleccionado, tenemos la opción aquí de seleccionarlo. Y la ubicación será en la celda U12. Presionamos aceptar y vemos que tenemos nuestro primer mini gráfico. En el segundo caso no seleccionaremos previamente los datos, iremos directamente a la pestaña Insertar. En la caja de mini gráficos elegiremos línea. En rango de datos recién seleccionaremos los datos que vamos a graficar. Y en ubicación tenemos por defecto U13, que es la celda donde estábamos situados. Y así obtenemos nuestro segundo mini gráfico. Esta herramienta nos da la opción de arrastrar la función o la fórmula y así obtenemos los demás gráficos. Ahora, en el segundo ejemplo tenemos los montos negociados con los que trabajábamos nuestros gráficos en columnas. Igualmente queremos agregarle un mini gráfico, pero ya no queremos que sea una línea, sino un mini gráfico de barras. Entonces nos situamos en Insertar y elegimos el mini gráfico columna. El rango de datos será nuestra variable y la ubicación por defecto aparece como R20, que es donde estábamos situados. Luego, presionando aceptar, obtenemos así nuestro mini gráfico de columnas o barras. Muy bien, alumnos, con esto hemos concluido nuestro estudio de los gráficos estadísticos. Quiero invitarlos a repasar estos mismos ejemplos, así como revisar los demás ejemplos de aplicación. Y en la siguiente etapa de nuestra sesión de herramientas estadísticas, iniciaremos con el estudio del análisis de datos. Quiero desearles muchos éxitos en sus estudios y nos encontramos en la siguiente etapa de esta sesión. Hasta luego.